Seguramente usted ha visto a jóvenes que habitualmente se reúnen a leer anime o historietas vinculadas a la cultura asiática o japonesa. Ayer en Bienvenidos nos sorprendimos con las declaraciones que un profesor antofagastino hizo en referencia a esa realidad. No se debe estigmatizar la cultura japonesa a raíz de todo este trabajo o la investigación que se ha realizado, pero sí hay un lineamiento con respecto a esa cultura a la cual incluso le comentan o lo influencian para que se suiciden. Hay libros que lisa y llanamente le enseñan a suicidarse a los niños. Pese a que no hay claridad al respecto, lo cierto es que esa tendencia puede despertar fanatismo en los jóvenes, lo que no necesariamente los lleva a atentar en contra de sus vidas o la de los demás. Según el presidente de la Asociación de Escépticos en nuestro país, podría existir una mezcla de varias cosas. Uno podría pensar también entonces que todas estas agrupaciones están siendo influenciadas por multiplicidad de factores, entre ellos las ganas por adscribirse al misterio, entre ellos el vudú, por ejemplo, el espiritismo, el develamiento del oculto, algún tipo de movimiento New Age, cualquier tipo de, incluso características de tipo de sanación, digamos, espiritualidad, buscar el despertar de la conciencia, por ejemplo, hacer meditación, hacer yoga, todo este tipo de cosas de una u otra manera predisponen a las personas a ser víctimas de sectas. El experto duda que el fanatismo por las historietas puedan llevar a los jóvenes a atentar contra su vida, pues argumenta que de lo contrario existirían muchos más suicidios de personas que son fanáticas de otras series, incluidas las de televisión que basan sus temáticas en psicópatas o asesinatos en serie. Pero también es cierto que en nuestras calles vemos a jóvenes cuyo nivel de fanatismo llega incluso a su vestimenta, como los otaku, que rayan con la cultura japonesa y cuyo nombre, según Wikipedia, es sinónimo de personas con aficiones obsesivas. Hay psicólogos japoneses que hablan del síndrome de octavo grado, que son tipos que una suerte de debilidad mental y que ven anime, llegan a un punto en que tergiversa la realidad. Ellos prácticamente se creen que están viviendo en un mundo de anime, se creen personajes, creen en la magia y en mundos paralelos, pero esos son sujetos que vienen con una especie de debilidad mental, que son susceptibles a estos problemas psicológicos. Habrían alrededor de 27 niños que estarían influenciados por el tema de esta red de un híbrido de tribus urbanas que se están reuniendo. Casi todos vinculados al tema de la cultura japonesa y asiática. Hay una información entregada por los mismos alumnos del Liceo de Hombres, en este sentido, acerca de libros los cuales estarían influenciando también y provocando también una manipulación en ellos. Libros como el Necronomicon, libros como los 9 libros censurados del manga en Japón y en Corea del Sur. También estarían siguiendo los pasos de un personaje llamado Aleister Crowley, que hoy en día es considerado el padre del neosatanismo. Efectivamente, el área más oscura del manga japonés se llama Gore, y allí están historias como Hellsing, Shingeki no Kyojin, mangas muy populares entre adolescentes en las que predomina la sangre, la brutalidad y alusiones al infierno. Una web mexicana publicó en septiembre de 2011 un artículo que aseguraba que una secta japonesa usaba anime para promoverse. El artículo dice que el grupo se fundó en 1984 y que se hacían llamar la religión de la verdad, que combinaba premisas de distintas corrientes como el budismo, el cristianismo y la obra de Nostradamus. A mediados de los 90, este grupo comenzó un masivo movimiento de propaganda que tuvo como pilar fundamental el anime. Así, por medio de cómics y dibujos animados, el líder, Shoko Asahara, promovía el culto a su imagen y a sus creencias. El medio cataloga el fenómeno como interesante, ya que une el adoctrinamiento sectario con la cultura pop y la propaganda animada. Este mismo grupo fue el que en 1995 perpetró un masivo ataque terrorista con gas sarín, matando a 13 personas y dejando heridas a otras 5.000. ¿Podrán los anime influenciar negativamente a nuestros hijos? ¿Será posible que sean utilizados para sumar adeptos a una creencia desconocida?
Sea como sea, lo importante es estar atentos, tal como lo sugiere el profesor antofagastino tras el suicidio de 3 jóvenes de su región. Es importante señalar que debiéramos preocuparnos también en qué tipo de señales nos están entregando los niños para poder atajar este tema. Hay que advertirle a los papás cuáles son las señales para poder ver en qué cosas están entrometidos los muchachos. En los cuadernos había mucha simbología. En las salas de clase también ellos hacían muchos comentarios esotéricos, en lo cual no detectamos quizá a tiempo y nos podría haber ayudado a poder atajar el tema. Sin embargo, esa ayuda nunca llegó, porque en el caso de las niñas que fallecieron, quienes las rodeaban no pensaron jamás que este pensamiento podría convertirse en un camino de autodestrucción. Después de esta nota, por supuesto que surgen muchas preguntas, por eso le damos la bienvenida a Iris Morales, psicóloga infanto-juvenil. Iris va a aparecer en pantalla ahora, ahí está, bienvenida. Queríamos preguntarle primero si usted cree que hay relación entre esta o algún tipo de cultura de anime japonesa y con un suicidio, o tienen que generarse diferentes aspectos para que un joven intente quitarse la vida. Muchas gracias por la invitación, Tonka. Me parece que este es un tema realmente relevante. Primero, darle las condolencias a la familia de esta chica. Nunca es grato ni para una familia ni para un país que se estén suicidando nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Así es. Respecto de su pregunta, no hay evidencia contundente que nos permita afirmar de que hay una relación directa entre anime y suicidio. Y esto nos lleva a una reflexión más de fondo respecto de por qué en este país están aumentando de manera vertiginosa las tasas de suicidio, si estamos siendo considerados o nos creemos uno de los países desarrollados más importantes en América Latina. Las tasas de suicidio están aumentando de manera considerable, por lo tanto, lo que está sucediendo con estas chicas, y esperamos que nos siga sucediendo más, nos está dando cuenta de que hay una crisis importante de salud mental que están viviendo nuestros jóvenes. Respecto del anime, en términos generales, tal como lo mostraban en el reportaje, uno no puede decir a priori que constituye o no constituye un factor de riesgo o un predisponente por sí mismo como causal de suicidio. Todos los especialistas están en un acuerdo, hay un consenso en la literatura, en las investigaciones, de que el suicidio es un fenómeno complejo en el cual intervienen muchos factores, factores biológicos, factores psicológicos, afectivos, familiares. Por lo tanto, uno no podría afirmar de manera tan categórica de que hay una relación directa. ¿Sabe por qué se lo preguntamos? Solamente porque esto surgió justamente de un profesor, que él puso el tema en el tapete, y para mostrar otra parte, hay mucha gente que nos ha escrito también que dice que llevan 15 años viendo anime y jamás se le ha ocurrido pensar en suicidio. Es una de las expresiones artísticas y culturales, la verdad, que más masivas del mundo a estas alturas, no solo en el mundo oriental, también en el mundo occidental y acá en nuestro país. Pero lo que ellas mostraban, eso sí, Iris, es que existió una especie como de cambio de comportamiento en el último tiempo. No solo es la lectura de cierto tipo de literatura, sino que además cambio en el estilo de vida, en la ropa, en la forma de relacionarse con sus padres. ¿Qué podemos leer de eso? Toda familia, todo educador sabe que la etapa de la adolescencia es una etapa de muchos cambios. Por lo tanto, poder identificar algunos indicadores, por ejemplo, en la adolescencia respecto de qué es, comillas, normal o anormal en un adolescente, también requiere algunas observaciones que son muy importantes en la familia. Es decir, si yo observo que mi hija empieza a adquirir conductas que a mí me parecen llamativas de riesgo, evidentemente me tengo que hacer algunas preguntas respecto de si hay una influencia del grupo, hay una influencia de adultos. Por lo tanto, la mirada que debe tener la familia respecto de estas situaciones es básicamente estar alerta a los cambios de conducta, como si el grupo de pares la está llevando o lo está llevando al chico a tener algunos cambios psicológicos que puedan redundar en alguna situación de autoagresión.
observar si los chicos están en su funcionamiento social, en la escuela, en la familia, están teniendo algunos indicadores de cambio que podrían ser alarmantes. En el fondo lo que le quiero transmitir a los papás y las mamás es que básicamente la adolescencia se trata de diferenciarse de los adultos, pero esa diferenciación, cuando hay buena comunicación al interior de la familia, cuando los padres están interesados respecto de cuáles son los intereses, los hobbies, las actividades y con quién las hacen sus hijos, debieran poder establecer ciertos indicadores propios de esa familia, de esas características del niño que les permita decir estoy aquí ante una situación de riesgo o la verdad es que estos cambios son propios de la edad y del desarrollo del joven. Claro, usted lo ha dicho, hay una época en que, claro, se producen los cambios, uno se puede comportar de una manera más y ser más vulnerable. Pero acá se habla de una supuesta secta, pongamos el caso que es así, una secta, un adulto de una secta, ¿puede llegar a convencer a un adolescente para que éste se quite la vida? Es una pregunta compleja, pero uno por lo menos lo que debiera definir es que un adolescente que es capaz de asumir una decisión sin cuestionarla, o dicho de otra manera, que es influenciable, manipulable, no se explica solo por la práctica cultural, se explica porque ese adolescente es vulnerable. Es vulnerable, por lo tanto puede estar expuesto a ciertas situaciones donde hay adultos inescrupulosos, como lo que se presume acá que hay una secta, que podría inducirlo a tomar algunas decisiones de autoagresión. ¿Qué características tiene o podría tener un adulto que es capaz de lograr, no hablemos del suicidio, porque la verdad que no lo sabemos, pero sí de ciertas situaciones muy particulares, como por ejemplo visitas recurrentes con niñas al cementerio? Nos contaba el administrador del cementerio allá en Antofagasta que entraban a ese lugar, que entraban a los mausoleos. Sacrificaban animales. Sacrificaban animales, las niñas salían llorando muchas veces. Bebían sangre, eso en el testimonio de ayer también. Claro, ¿qué características puede tener un adulto que hace que las niñas se sometan a una cosa así? A mí me parece que usted está tocando un tema de fondo que tiene que ver por qué los adolescentes y los jóvenes se sienten tan atraídos por la cultura anime. Y es básicamente, yo diría que es un efecto de la globalización. Es decir, los adolescentes y los jóvenes hoy día en este modelo de desarrollo están expuestos a un conjunto de estímulos donde no están siendo cuidados, protegidos, están con un sentimiento de ausencia de referentes. Por lo tanto, más que el adulto propiamente tal, aquí hay un adulto inescrupuloso, con rasgos aparentemente medio psicopáticos, que actúa como un factor catalizador de esas búsquedas que tienen los chicos. Por lo tanto, la pregunta de toda la comunidad, en el reportaje se decía que el portero vio que la señora había visto hace tiempo a un joven de aspecto extraño, en fin. ¿A dónde quiero ir? Que todas estas situaciones se pueden prevenir en la medida que hay una comunidad y que hay un país que esté dispuesto a entender que las tasas de suicidio en este país no se pueden ir incrementando, porque es una responsabilidad de todos y tienen que haber políticas públicas que favorezcan la prevención, la promoción, el tratamiento, la evaluación en el caso de que haya situaciones de riesgo como esta. Entonces, a mí me parece que ahora es muy fácil salir diciendo que habían adultos extraños en condiciones de que en los espacios públicos, como el mall, la verdad que lo que se está cultivando ahí es básicamente una ideología donde la idealización por la muerte, que es básicamente lo que hace la cultura japonesa, por lo a diferencia de la nuestra, tiene raíces muy profundas respecto de cómo entender la muerte. Es decir, se entiende la muerte como un acto heroico, como un acto de medida de lealtad y de amistad entre las personas. Por lo tanto, cuando la comunidad, el comercio, el mall, tiene estos espacios que nosotros percibimos como unos espacios que podrían llegar a que adultos manipularan determinadas conductas, yo creo que la reacción tiene que ser a priori. Porque estos temas no interesan. Yo creo que estos temas no interesan y hay un efecto reactivo hoy día cuando vemos esta ola, entre comillas, de suicidio. ¿Sí? Básicamente porque el tema de fondo que está acá es el daño que hay en este país respecto del tema de salud mental. Sí. En Chile, 1/3 de los adolescentes y de los jóvenes presenta trastornos
mentales o trastornos de salud mental, lo que significa que es uno de los países que tiene las tasas de depresión más grandes o más altas Iris, en el mundo. Cortito, le quiero hacer dos preguntas. ¿Cuántos jóvenes se suicidan año a año en Chile? De acuerdo al último estudio de la OCDE, no me acuerdo del dato exacto, creo que es 8 de cada 100.000 jóvenes entre los 14 y los 19 años se están suicidando. Lo importante es que en la última década Chile es el país que ha triplicado las tasas de suicidio infanto-juvenil. Entonces hoy día estamos hablando respecto de los impactos que puede tener o la forma en que se está tramitando, permítame el concepto, el tema del anime acá en el país. Pero hay otras situaciones que también son constitutivas de factores de riesgo, por lo cual me parece que esta conversación que hemos tenido esta mañana, y va a seguir, que puede ser un poco árido, nos pone un tema de fondo. Iris, queremos seguir hablando de este tema de fondo, queremos también no generalizar ni estigmatizar el anime, porque a lo mejor hoy hay muchos padres que dicen, mi hijo consume anime, ¿qué puede llegar a pasar? Sin duda que debe haber diferencia, no nuestro afán estigmatizarlo ni generalizar. Queremos que usted nos dé el detalle y cómo poder finalmente darse cuenta si hay una persona en nuestra familia que tiene algún riesgo tal de llegar a quitarse la vida. La ocupación ha causado no solo en Antofagasta, sino que también en el resto del país. Un grupo de jóvenes que habrían sido influenciadas por un hombre. 2 de ellas se han quitado la vida, un tercer joven también se intentó quitar la vida. Y estamos con Iris Morales, que es psicóloga infanto-juvenil. Estábamos conversando, Iris, acerca de la posible influencia de la llamada cultura anime, cultura japonesa, en un grupo de jóvenes. Específicamente en este caso, tú nos decías, Iris, que la literatura, las investigaciones demuestran que no hay una conexión directa, ¿no? Y eso creo que es importante dejarlo bien destacado. No es que el consumo de un determinado tipo de cultura genere una situación o la decisión de un suicidio. Claro que sí, Polo. Y es bueno hacer ese resumen para que las personas en la casa no se queden con la idea tan simple de empezar a revisar todo lo que ven en la tele los jóvenes, claro, empezar a espiar prácticamente qué contenido están viendo por internet o alguna actitud de vestimenta que les parezca sospechosa e inmediatamente prohibirla. Todo requiere criterio. Y la pregunta de fondo es cómo poder detectar algunas conductas que para la familia, para el colegio, a nosotros nos parezcan alarmantes respecto de que podríamos estar en presencia de algún riesgo de suicidio. Ahí tenemos que despejar varias cosas. Primero, no hay nada que reemplace el conocimiento que los padres puedan tener respecto de sus hijos. Por lo tanto, ellos son los llamados a poder establecer si las conductas en la vida cotidiana que están teniendo las chicas o los chicos están saliendo más allá fuera de la norma. ¿Qué se entiende una conducta más allá fuera de la norma? Una conducta que pone en riesgo la integridad física, la integridad moral, la integridad psicológica de un adolescente que lo puede llevar a tomar alguna decisión, por ejemplo, de una muerte autoinducida. Pero Iris, igual es el camino fácil para muchos responsabilizar o el anime o una tribu urbana y o no hacer satanismo, y no hacer el trabajo a lo mejor que le corresponde a los papás, la contención, la comunicación, todo lo que pasa en la familia. O sea, es el camino más fácil decir no, si fue por culpa del anime, cuando mucha gente disfruta del anime o como de otro hobby y no pasa nada, no está ni siquiera cerca de pensar en algún minuto de su vida en suicidarse. Sí, yo creo que más que dar un perfil clínico de cuáles son los adolescentes que tienen más o menos riesgo de suicidio, que ahí nos metemos en el área más psicopatológica, yo creo que es importante señalar que en el tema de salud mental infanto-juvenil todos los actores aportan. Yo creo que la familia es responsable de establecer una relación de mayor comunicación, de mayor empatía, de interesarse por los temas que tienen los chicos, de poder consultar a los especialistas cuando sienta de que hay algunas conductas que no las puede interpretar, que no las pueda leer. Para eso puede llevar a los psicólogos, a los psiquiatras, a los neurólogos, a los consejeros, a gente especializada en salud mental que le puede permitir poder discriminar si está en una situación de riesgo. Perfecto. Que él no tiene las herramientas. Pero aquí sin duda la responsabilidad social, por lo tanto la prevención, la promoción, el tratamiento de salud mental es un llamado urgente hoy día a las autoridades. Perfecto. Porque esta crisis es muy profunda.
Le agradecemos muchísimo a la psicóloga infanto-juvenil Iris Morales por Muchas gracias. todos estos conceptos. Gracias, Iris. Nos quedamos además con esa cifra, con ese dato. 1/3 de nuestros jóvenes están con algún tipo de problema de salud mental. Le agradecemos también a Leo Castillo por el excelente trabajo realizado allá en Antofagasta.